Vamos a ver en este vídeo cómo calcular, cómo hacer el cálculo de resistencias equivalentes, intensidades y voltajes, es decir, cómo resolver circuitos mixtos, que son circuitos en los que hay resistencias en serie y también resistencias en paralelo. No son circuitos puramente serie ni puramente paralelos. Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño recordatorio de conceptos básicos que vimos para circuitos serie y paralelo, pero que también vamos a usar para circuitos mixtos. Primero, el concepto de malla. Malla es cada uno de los caminos cerrados que llevan del positivo al negativo del generador sin pasar dos veces por el mismo punto. Recordad que los electrones en realidad van de negativo a positivo, pero como la flecha de la intensidad se dibuja al revés, siempre hacemos el análisis de los circuitos empezando en el positivo de la pila y llegando al negativo. Lo importante de esto es que recordéis que por cada malla va a haber una intensidad de corriente diferente. En un circuito serie, que solo hay una malla y una intensidad de corriente igual para todas las resistencias, en un circuito paralelo en el que hay varias mallas, pues hay varias intensidades diferentes. Cada vez que un electrón pase por una resistencia, va a perder parte de la energía que le ha suministrado el generador en esa resistencia. Aquí no hablamos de energías, hablamos de voltajes. Recordad que el generador proporciona voltaje a los electrones y ese voltaje lo van gastando los electrones cada vez que atraviesen una resistencia, y el cálculo se hace según la ley de Ohm, multiplicando la intensidad de corriente por la resistencia en cuestión. Pero como no se puede ganar voltaje por el camino, ni perder menos ni más voltaje del que ha proporcionado la pila, cuando un electrón recorre la malla entera, la pérdida total de voltaje tiene que ser exactamente igual al voltaje proporcionado por el generador. Vamos a pasar ahora a recordar brevemente las características principales de los circuitos serie y paralelo. El circuito serie es aquel en el que todas las resistencias están conectadas una a continuación de otra, por lo tanto, todos los electrones tienen que pasar obligatoriamente por las tres resistencias. Solo dejamos un camino a los electrones, por lo tanto, solo hay una malla y eso significa que hay una única intensidad. Pero como todos los electrones tienen que pasar obligatoriamente por todas las resistencias, va a sufrir una caída de potencial por cada una de las resistencias que pase. Sufrir una caída de potencial en la resistencia 1, otra en la 2 y otra en la 3. Y esas caídas de potencial, como al finalizar el recorrido por la malla el electrón tiene que perder todo el voltaje, si las sumo me tiene que dar el voltaje del generador. El circuito equivalente era aquel circuito que solo tiene una resistencia, y en el caso de un circuito serie es muy sencillo, es simplemente sumar todas las resistencias que tenemos. De tal manera que una vez que yo tengo calculada mi resistencia equivalente, puedo aplicar la ley de Ohm a este circuito con una única resistencia, voltaje entre resistencia equivalente, conseguiría la intensidad del circuito. Y una vez que tengo calculada la intensidad del circuito, lo que hacíamos era calcular las caídas de voltaje en cada una de las resistencias aplicando la ley de Ohm para cada resistencia. Si conozco la intensidad y la resistencia, multiplicando una por otra, consigo calcularme las caídas de potencial. Muy brevemente también vamos a recordar las características principales del circuito paralelo, en el que lo que teníamos es que las resistencias se colocaban de tal manera que todas las entradas se conectaban entre sí y todas las salidas se conectaban entre sí. Y esas resistencias hacían que tuviésemos, o esa manera de colocar resistencias, hacía que tuviésemos varias mallas. Los electrones que salen del generador o bien pasan por la 3, o bien pasan por la 2, o bien pasan por la 1. Por lo tanto, vamos a tener diferentes intensidades. Una intensidad para los electrones que va a ser definida por la cantidad de electrones que pasan por la resistencia 1, otra por los electrones que pasan por la 2 y una tercera por los electrones que pasan por la 3, al igual que antes. Si hubiese 4, pues 4 resistencias, 5, 5, n intensidades diferentes. Como todos los electrones pasan por el generador obligatoriamente, si yo sumo las intensidades de cada una de las mallas, al final lo que tengo que obtener es la intensidad total. Al igual que luego veremos, eso ya lo adelantamos ahora, cualquier resistencia que esté conectada directamente al generador y que hagamos que todos los electrones pasen por esa resistencia también va a estar sometida a la intensidad total del circuito. En este caso no, porque no hay ninguna resistencia por la que pasen obligatoriamente todos los electrones. Un electrón individual o pasa por la resistencia 1, o por la 2, o por la 3, cuando recorre su correspondiente malla, por lo tanto solo sufre una caída de voltaje. Y al sufrir solo una caída de voltaje,
significa que todas las resistencias están sometidas al mismo voltaje. Y en el caso de un circuito paralelo puro, ese voltaje además es el de la pila. Ojo que luego suele ser motivo de confusión cuando estamos hablando de circuitos mixtos. En los circuitos mixtos, las resistencias que están entre sí en paralelo sí están sometidas al mismo voltaje, pero no tiene que ser obligatoriamente el voltaje de la pila. Solo es el voltaje de la pila en un circuito que sea paralelo puro, como es el caso de lo que tenéis en pantalla. Y para calcular la resistencia equivalente, recordad que no podíamos calcular la resistencia equivalente directamente. Se calculaba la inversa de la resistencia equivalente como la suma de las inversas de las resistencias. 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Ese número luego había que darle la vuelta, había que calcular, mejor dicho, la inversa de ese número. Y cuando tuviésemos la resistencia equivalente, lo que hacíamos era calcular la intensidad total y aplicando la ley de Ohm a cada una de las resistencias, podíamos calcular cuáles son las intensidades. Intensidad que pasa por la resistencia 1, voltaje entre resistencia 1, intensidad de la resistencia 2, voltaje entre resistencia 2, intensidad de resistencia 3, voltaje entre resistencia 3. Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos circuitos mixtos. Hemos visto o hemos definido el circuito mixto como aquel circuito en el que tenemos resistencias que están en serie y resistencias que están en paralelo simultáneamente. Vamos a ver cuál es el procedimiento general. Al principio a lo mejor os parece un poco confuso, pero luego al hacer problemas se irá aclarando la cosa. No podemos atacar el problema así de una tacada. Entonces vamos a seguir unos pasos. Primer paso, nos vamos a fijar si hay resistencias que estén en serie entre sí. En serie. Si las tenemos, calculamos la resistencia equivalente. Y en ese momento nos quedarán resistencias que están en paralelo. Bueno, pues cogemos esas resistencias que están en paralelo y calculamos el equivalente. Y aquí pueden ocurrir dos cosas. Que tengamos un circuito que solo tenga una resistencia, ya tendríamos nuestro circuito equivalente, o un circuito en el que me quedan todavía varias resistencias. Bueno, si es el caso, lo que estaremos haciendo es repetir continuamente los pasos 1 y 2 hasta obtener un circuito equivalente con una única resistencia. Es decir, nos metemos en este bucle de los pasos 1 y 2. Estaremos continuamente haciendo el paso 1, el paso 2, el paso 1, el paso 2, hasta conseguir un circuito en el que solo haya una resistencia. Que el circuito que tenemos entre manos no tiene directamente resistencias en serie, pues atacamos el problema empezando por el paso 2. Cogemos las que estén paralelos entre sí, calculamos resistencia equivalente. Y luego serie, y luego equivalente, y luego paralelo, serie, paralelo, hasta obtener un circuito con una única resistencia. Ahora haremos ejemplos y veremos que esto no es tan complicado como parece dicho de esta manera. Y cuando tengamos el circuito equivalente, el circuito que solo tiene una resistencia, lo que haremos es coger ese circuito último, calcular lo calculable, que ya veremos que es la intensidad total, porque conocemos el voltaje y el valor de resistencia equivalente, y cuando tengamos todo lo conocido, o calculable, mejor dicho, en ese circuito equivalente, iremos al circuito anterior que hayamos conseguido en esta serie de pasos. Y ahí veremos que hay magnitudes que podemos calcular, las calcularemos. Y cuando las calculemos, iremos al circuito anterior que tengamos. E iremos calculando todo lo que nos falte. Y así hasta llegar al circuito original, en el que volveremos a calcular todo lo calculable. Y cuando terminemos todo este proceso de estos 4 pasos, lo que tendremos es ya la resistencia equivalente, la intensidad total y la intensidad y el voltaje en cada una de las resistencias. Vamos a verlo mediante ejemplos. Empecemos por este de aquí. Tenemos un circuito mixto, el más sencillo posible, con 3 resistencias, en las que vemos que hay una resistencia R1 que está en serie con otras 2 resistencias R2 y R3 que a su vez están entre sí en paralelo. Por lo tanto es un circuito mixto. Tenemos resistencias en paralelo en serie con otra resistencia. Antes de empezar a aplicar lo que teníamos en la transparencia anterior, lo que vamos a hacer es identificar para cada resistencia qué intensidades y qué caídas de voltaje hay. Fijaos, la resistencia 1, empecemos con la resistencia 1. En la resistencia 1 es una resistencia por la que obligatoriamente pasan todos los electrones, porque está conectada directamente a nuestro generador y todos los electrones que sabemos que pasan por aquí le estamos obligando a pasar por la resistencia 1. ¿Qué significa eso? Pues significa que por la resistencia 1 pasa la intensidad total. Esta intensidad total también pasa por este cable. Todos los electrones pasan por este cable de aquí. Sin embargo, al llegar aquí se van a bifurcar. Parte pasan por la resistencia 2 y parte por la 3. Como ya sabíamos, 2 resistencias que están en paralelo
significa dos mallas y eso significa que va a haber dos intensidades diferentes. Una para la resistencia 2 y sub 2 y otra para la resistencia 3. Ya hemos identificado las intensidades que pasan. Luego hay que calcularlas, que eso es otro tema. Vamos con las caídas de voltaje. Sabemos que por la resistencia 1 va a haber una caída de voltaje. Todos los electrones pasan por ella y por ahí va a haber una caída de voltaje que llamamos V sub 1. Y aquí viene donde a veces os liáis. R sub 2 y R sub 3 están en paralelo. Eso significa que las dos van a estar sometidas a la misma diferencia de voltaje. Si yo mido el voltaje en R2, va a ser exactamente el mismo voltaje que en R3. Pero en este caso no va a ser el voltaje de la pila. Va a ser menor. Porque parte de estos voltios de la pila han sido gastados en atravesar la resistencia 1. Por lo tanto, si tenemos el mismo voltaje en R2 y en R3, vamos a llamarlo V23, porque están en paralelo, pero no es el voltaje de la pila, porque tenemos otra resistencia en serie por la que también tienen que pasar obligatoriamente los electrones. Bueno, una vez que tenemos todo identificado, lo que vamos a hacer es proceder a lo que hemos visto antes, ese procedimiento. Lo hemos escrito diciendo primero las que estén en serie entre sí. En este caso no hay nada en serie, pasamos al punto de las que estén en paralelo. Y lo que tenemos en paralelo es R2 y R3. Bueno, a ver si hay algo en serie. R1 está en serie, pero no está en serie con una única resistencia o con dos resistencias. Está en serie con resistencias que a su vez están en paralelo. Por lo tanto, por eso pasamos directamente al punto 2, en el que calculamos la resistencia equivalente de R2 y R3 que están en paralelo. Vamos a poner estos datos. R1 0,5 kiloohmios, R2 1 kiloohmio, R3 2 kiloohmios y el voltaje 6 ohmios. Recordad que si trabajamos en voltios y en kiloohmios, el resultado automáticamente de intensidades va a ir en miliamperios, sin necesidad de hacer cambios de unidades. Vale, como hemos dicho, calculamos primero la resistencia equivalente de la 2 y la 3. Como están en paralelo, no podemos calcular directamente la resistencia equivalente, calculamos la inversa de la resistencia equivalente. Como 1 entre R2 más 1 entre R3. 1 entre 1 más 1 entre 2, 1,5. Fijaos que esto no es la resistencia equivalente, por eso no he puesto aquí unidades. Esto es la inversa. Lo que hay que hacer es darle la vuelta a este numerito, 1 entre 1,5 y tenemos 0,67 kiloohmios. Y ojo que aquí empezamos con los redondeos. No es un número periódico, hemos redondeado a 2 decimales. Eso va a significar luego que cuando hagamos las comprobaciones, a lo mejor cuando sumemos intensidades y voltajes nos vamos a una centésima, 2 centésimas, porque hemos redondeado. No va a cuadrar justo, pero eso no es problemático. Hemos conseguido transformar las resistencias 2 y 3 en una única resistencia equivalente. No tengo un circuito con una única resistencia, así que sigo aplicando los pasos 1 y 2. Tengo dos resistencias en serie. Y como tengo dos resistencias en serie, lo que hago es calcular el equivalente de estas dos. Que esta sí va a ser la equivalente porque ya no tengo más resistencias en mi circuito. Y como están en serie, sumo la 1, la 2 y la 3 y me da una resistencia de 1,17 kiloohmios. Y ya tendría mi circuito equivalente. Ya hemos terminado el cálculo de la resistencia equivalente. Ahora hay que calcularse todas las intensidades y todos los voltajes en cada una de las resistencias. Y para eso aplicamos lo que venía en el punto 4 del procedimiento, que nos decía, vamos a partir del último circuito, que es este de aquí que tenéis en pantalla, vamos a calcular todo lo calculable y cuando tengamos calculado vamos al circuito anterior y hacemos cálculos y luego al anterior. ¿Qué conocemos en este caso? Conocemos el voltaje, dato del problema, y conocemos la resistencia equivalente, que me la acabo de calcular. Podemos calcular entonces la intensidad total de mi circuito aplicando la ley de Ohm a esta resistencia. Voltaje entre resistencia equivalente 6 entre 1,17, 5,14 miliamperios. Ya he calculado todo lo calculable. Me voy al circuito anterior. Y el circuito anterior que había conseguido es el circuito en el que tengo R1 en serie con R23. ¿Qué conozco de aquí? Conozco R1, dato del problema, conozco el voltaje, dato del problema, conozco la resistencia equivalente 2,3 que me la he calculado antes y me acabo de calcular la intensidad total. Y desconozco la caída potencial en la resistencia 1 y desconozco la caída de potencial en la 2,3. Así que ahora nos vamos a calcular estas dos caídas de potencial. Vamos con la primera. Las caídas de potencial siempre se calculan multiplicando la intensidad que pasa por la resistencia por el valor de la resistencia. ¿Conozco la intensidad? Sí, me la acabo de calcular antes, la intensidad total. ¿Conozco el valor de la resistencia 1? Sí, dato del problema. Aplico la ley de Ohm. V1 es la intensidad total por resistencia 1, 2,57 voltios. ¿Cómo me calculo el voltaje que hay en esta resistencia? Recordad que esta resistencia no es real, es la equivalente a la 2 y la 3, que están a su vez en paralelo. Bueno, como conozco el valor de la resistencia que me lo he calculado antes, aplico la ley de Ohm a esta resistencia y
multiplico la intensidad que pasa por ella, que es la total, por el valor de la R23 que me la ha calculado en tiempos, y me da 344 voltios. ¿Cómo saber que esto está bien o está mal? Sumamos los voltajes. Como son circuitos serios, sé que si sumo los dos voltajes me tiene que dar el voltaje de la pila. Y me da 6,01. Es una centésima de voltio. Esto es debido a los redondeos que hemos estado hablando antes. Al redondear no es un problema que esté preparado para que salgan los números sin muchos decimales. De hecho, está saliendo periódico, pues al redondear hemos puesto un poquito por encima la intensidad de su valor real y por lo tanto el voltaje total sale un poquito más alto. Pero vamos, que una centésima de voltio sobre 6 es que está correcto el problema. Otra cosa es que saliesen 5 voltios, entonces sí, el problema está bien. Pero si os desviáis en la centésima de voltio, es cuestión de redondeos, no os preocupéis por eso. Y como en este circuito ya me tengo todo calculado, me voy al anterior. Y el anterior es el original. Y fijaos, ya me conozco prácticamente todo. Lo único que me queda es calcularme cuál es la intensidad que pasa por la resistencia 2 y cuál es la intensidad que pasa por la resistencia 3. Pero para cada una de ellas yo conozco el valor de la resistencia, que es un dato del problema, y me acabo de calcular antes cuál es el valor del voltaje, que es el mismo para las dos, puesto que están en paralelo. Por lo tanto, aplico la ley de Ohm a la resistencia 2 y sé que la intensidad 2 es el voltaje que hay en sus extremos, que he llamado V23, los 3,44 voltios de antes, entre el valor de la resistencia 2. 3,44 voltios entre 1 kiloohmio, 3,44 miliamperios. Y si hago lo mismo para la resistencia 3, me quedan 3,44 voltios entre 2 kiloohmios, 1,72 miliamperios. ¿Cómo saber que esto está bien? Pues comprobamos que si yo sumo la intensidad, mejor dicho, 2 y la intensidad 3, me tiene que dar la intensidad total, porque todos los electrones pasan por, mejor dicho, se dividen aquí, parte pasan por la 2, parte por la 3 y se vuelven a juntar, así que tiene que dar la suma de estas dos intensidades, me tiene que dar la intensidad total. Nuevamente cometemos un pequeño error de 2 centésimas, perfectamente asumible por los redondeos. Resuelto el problema. Ya conocemos la resistencia equivalente a la intensidad total y conocemos para cada una de las resistencias el valor del voltaje y el valor de la intensidad. Vamos a comprobar que todo cuadra. Sabíamos antes de empezar el problema que la intensidad que pasa por la resistencia 1 es la total porque está conectada directamente a la pila. Y efectivamente la intensidad es 5,14, que es la total. Sabemos también que si sumamos la 2 y la 3, las intensidades, me tiene que dar la total. Y efectivamente si sumamos la 2 y la 3, me da la total. A su vez sabemos que si yo sumo el voltaje que hay en la 1 y el voltaje que hay en las resistencias 2 y 3, la suma de estas dos caídas de potencial me tiene que dar la pila. La de la pila, pues 257 más 334, tenemos casi los 6 voltios de la pila. Por lo tanto, sabemos que nuestro problema está bien resuelto. Vamos con otro ejemplo. Vamos a coger las 3 resistencias, exactamente las mismas que teníamos antes, pero vamos a colocar de esta manera. Antes teníamos una en serie que estaba... una resistencia que estaba en serie con 2 en paralelo. Ahora tenemos una resistencia, en este caso la 3, que está en paralelo con 2 resistencias que están en serie entre sí. ¿Cómo resolvemos este circuito? Pues aplicando exactamente el mismo procedimiento, pero antes, al igual que hemos hecho con el ejemplo 1, lo que vamos a ver es identificar claramente qué tenemos aquí, qué magnitudes hay que calcularse. Bueno, primero, como es un circuito paralelo, sabemos que por cada una de las mallas va a haber una intensidad. En la malla de arriba va a haber una intensidad que atraviesa estas 2 resistencias. Como a su vez estas 2 resistencias están en serie entre sí, esa intensidad es la misma para las dos. Por la resistencia 3, que está ella solita en una malla, pues pasa una intensidad que es la intensidad 3. Sabemos a su vez que si yo sumo estas 2 intensidades me tiene que dar la intensidad total de mi problema. En cuanto a voltajes, R3 está conectada directamente a la pila, está en una malla, ella solita, por lo tanto yo sé directamente que el voltaje de la resistencia es 6 voltios. Podríamos poner, si estuviésemos haciendo el problema en papel, en la tabla esa final que hacemos directamente el voltaje de la resistencia 3, 6 voltios. Sin embargo, esto no es cierto para estas dos, porque esos 6 voltios se tienen que repartir parte en la resistencia 2 y parte en la resistencia 1. Luego habrá una caída de voltaje en la resistencia 1 y habrá otra caída de voltaje en la resistencia 2. Y una vez que tenemos identificado todo lo que hay que calcular, empezamos a aplicar nuestro procedimiento. Primero, ¿tenemos resistencias en serie? Sí, la 1 y la 2 están entre sí en serie. Hemos dicho que son las mismas resistencias, así que son los mismos valores.
Como 1 y 2 están en serie, calculo la equivalente de la 1 y la 2 simplemente sumándolas. Y tengo que estas dos resistencias equivalen a una única resistencia de valor 1,5 kiloohmios. Y me queda un circuito que es un circuito puramente paralelo. Así que el voltaje que hay en esta resistencia equivalente 1,2, yo sé que directamente también va a ser 6 voltios. Ojo, que no es el voltaje en 1 ni el voltaje en 2, que están en serie entre sí. Esos 6 voltios se van a repartir entre la 1 y la 2. Como tengo un circuito puramente paralelo, puedo calcular la resistencia equivalente de ese circuito paralelo. Primero me calculo la inversa, como la suma de la inversa de R1,2 y R1,3, queda este numerito, que no es una resistencia, por eso no pongo aquí kiloohmios, sino que le damos la vuelta a este número y me sale 0,86 kiloohmios. Y ya tengo mi circuito equivalente, mi circuito con una única resistencia. Bueno, pues ya estamos en el punto 4 del procedimiento, que me dice, vamos a coger este circuito, vamos a calcular lo calculable, que es la intensidad total, y vamos a ir hacia atrás en los circuitos que hemos ido haciendo para conseguir este. Conozco el voltaje, dato del problema, y conozco la resistencia equivalente que me la acabo de calcular, aplico la ley de Ohm y me salen 7 miliamperios. Salen 7 miliamperios porque he estado arrastrando en la calculadora los decimales que aquí no he puesto. Aquí está redondeado. Recordad que las calculadoras científicas tienen una tecla muy útil, que es la tecla ANS, que me permite, que me almacena el último dato que yo he calculado en memoria con todos los decimales. Y siempre usamos esa tecla y así obtenemos resultados más ajustados a la realidad. Bueno, cuando tengo esto, me voy al circuito anterior, que es el circuito puramente paralelo, y en este circuito me puedo calcular cuáles son las intensidades que pasan por la resistencia 1,2, la equivalente de las dos que están en serie aquí, en mi circuito original, y la R3. ¿Cómo lo hago? Aplicando la ley de Ohm. Como es un circuito paralelo puro, yo sé que la resistencia, el valor del voltaje en esta resistencia, en esta, es el valor de la pila. Por lo tanto, para calcularme la intensidad de 1,2, aplico la ley de Ohm a esta resistencia, que recuerda que no es real, es ficticia, es la equivalente de la 1 y la 2, que a su vez están en serie entre sí. 6 voltios entre 1,5, 4 miliamperios. Y aplico la ley de Ohm a la resistencia 3 y me sale una intensidad de 3 miliamperios. Comprobación: si sumamos estas dos intensidades me tiene que dar la intensidad total. Y efectivamente 4 más 3, 7 miliamperios. Y en este circuito ya me he calculado todo lo calculable. ¿Qué hago? Vuelvo atrás. Voy al circuito original. Y en el circuito original, de todo lo que hay aquí, ya me conozco todo, excepto los valores de las caídas de voltaje, la resistencia 1 y la resistencia 2. Que los puedo calcular sin ningún problema, porque yo ya sé cuáles son los valores de las resistencias, que son datos del problema, y me acabo de calcular cuál es la intensidad que pasa por estas dos resistencias, que como están en serie es la misma para la 1 que para la 2. Por lo tanto, si aplico la ley de Ohm a la resistencia 1, el voltaje que hay aquí es el valor de la intensidad que pasa, que lo he llamado I12, por la resistencia 1, pues 4 por 0,5, 2 voltios. Y el voltaje que hay en los extremos de la resistencia 2, pues la misma intensidad de corriente, 1,2 por R2, sustituyo y tengo mis 4 voltios. Comprobamos que efectivamente, si yo sumo estos dos voltajes, el valor va a ser el valor de la pila, mis 6 voltios. Luego el problema está bien calculado. Finalmente, vemos nuestro cuadro resumen, que es muy conveniente hacer siempre en un problema para saber si hemos calculado todo, no nos dejamos nada en blanco. Resistencia equivalente, intensidad total y valores de voltaje e intensidad en cada una de las resistencias, y vamos a ver que todo es correcto. Sabíamos que como la resistencia 3 está sola en su propia malla, el voltaje tiene que ser el de la pila. Pues efectivamente, el voltaje de la resistencia 3 es el de la pila. Sabemos que si yo sumo la intensidad que pasa por la 3 y la intensidad que pasa por la 1,2, me tiene que dar la intensidad total. Pues la intensidad que pasa por la 3 son 3, la que pasa por la 1,2 son 4, 4 más 3, 7 también. Y sabemos que si yo sumo los voltajes que hay en la 1 y en la 2 que están entre sí en serie, me tiene que dar el de toda la pila. Pues 4 más 2, 6, que es el voltaje total de la pila. Estos son los dos circuitos mixtos más sencillos que hay, contra resistencias. Por muy complicado que sea el circuito mixto, siempre se va a resolver cualquiera de ellos. Vamos a volver atrás un momento a la diapositiva donde estaba el procedimiento. Aquí siempre vamos a proceder de la misma manera. Vamos
a ir calculando primero todas las que estén puramente en serie entre sí, cuando las tengamos las que estén puramente en paralelo, que nos siguen quedando resistencias, pues volvemos al 1, puramente en serie, que nos siguen quedando puramente en paralelo, que nos siguen quedando puramente en serie, puramente en paralelo, así, hasta que consigamos tener una única resistencia. Y en ese momento que solo tengamos una resistencia, iríamos calculando, como hemos visto, partiendo de ese último circuito equivalente, la magnitud desconocida, que en ese caso es fácil porque solo es la intensidad total, e iríamos al circuito anterior que hayamos obtenido en esa ristra de circuitos. Y en el circuito anterior veremos que conocemos varios datos y desconocemos algunas magnitudes. Pues esas magnitudes las calculamos aplicando la ley de Ohm. Cuando lo tengamos todos, al anterior. Y así hasta conseguir volver al circuito original y calcular las últimas magnitudes que teníamos que calcular. Pueden ser más complicados, pueden ser más largos, pueden ser más sencillos, pero en esencia los circuitos mixtos siempre se resuelven usando este procedimiento.